que saber identificar mi prójimo, tengo que saber cuáles son mis deberes hacia ellos y cuál es mi deberes hacia el ente colectivo de la sociedad de la cual formo parte. Y para esto no hay más que el camino de la ilustración personal. La Iglesia hace su labor de predicación, hace su labor de extensión de la palabra del magisterio, pero es insuficiente para los fieles si no hacen su aporte personal de aprendizaje, lectura y estudio del pensamiento social de la Iglesia. Esta debería ser una enseñanza muy globalizada, bien generalizada, por el cual parte de mis deberes hacia Dios consiste también en aprender su enseñanza para mí como cristiano actuando en el mundo. Y esto se hace con esa etapa de pequeño sacrificio de lectura personal, de ilustración personal. El fiel cristiano en una sociedad tan compleja como hoy debe adquirir la plena conciencia de que necesita una formación superior para no caer presa de los criterios y valores expresada por una sociedad naturalista y materialista y relativista. Este sería el primer deber que tenemos, digamos, como personas frente a nosotros mismos, frente a Dios y frente al prójimo. Después vendría la labor de aplicación y extensión de esto, que no puede quedar en un pensamiento, tiene que convertirse en acto. Para convertirse en acto, cada uno debe ocultar de qué manera puede servir a Dios en la dimensión social del Evangelio. Si aprendiéramos esto, pertenecería no solo a nuestro lenguaje, sino a toda nuestra conducta, este maravilloso y encantador programa de la doctrina social de la Iglesia, que nos permitiría trabajar por la justicia, por la libertad, por la convivencia, por la paz social, por la fraternidad, por la solidaridad. Hemos perdido tanta dimensión de estos criterios que hoy buena parte de lo que se puede llamar la solidaridad ha perdido su sentido cristiano y está dada como una mera beneficencia de lo que sobra y no como un acto de entrega, de servicio, de ayuda al prójimo y de purificación personal. La doctrina social de la Iglesia nace con el pensamiento de León XIII en la célebre encíclica Rerum Novarum. Fue un célebre documento que actuó y transformó buena parte del mundo en una etapa muy difícil, fines del siglo XIX, donde estaba la emergencia del capitalismo por un lado, la del socialismo por otro, la del anarquismo por otro, y de todas las corrientes que entraron a combatir la Iglesia después del Concilio Vaticano I. Hasta esos momentos, León XIII venía poniendo el acento en la dimensión de los cristianos hacia el orden político. Había hablado de la libertad, de la democracia, del papel del Estado, pero finalmente en 1891 logra establecer estos lineamientos en el célebre documento Rerum Novarum. Allí se habla de los problemas de ese tiempo, la lucha de clases, el nacimiento del gremialismo, el salario,
condiciones del trabajo y las condiciones del salario, se habla de la combinación y alianza de las clases sociales y no del enfrentamiento como solución. Eran los temas de ese tiempo. No obstante, aparentemente este escaso programa tenía una enorme dimensión y contrapuso frente a la lucha de clases del socialismo y del anarquismo una concepción de la combinación de clases, de la asociación para la búsqueda del bien común, y estampó ciertas líneas: el trabajo, la dignidad del hombre, el salario que debe atender al tema de la familia, la justicia distributiva y la justicia social. Nada menos. Y esto entró a transformar la legislación social del mundo. 40 años después aparece otro documento, 40º acto, es decir, 40 años después. El papado se ha dado cuenta que las condiciones del tiempo han cambiado y entonces siente la necesidad de salir a dar respuesta a los nuevos problemas planteados por la sociedad. Muchos no son nuevos, sino nuevas formas del viejo problema planteado en la renovada. Ya el sindicalismo había cambiado bastante, pero todavía estaba en buenas manos del anarquismo y el socialismo mundial. Había que dar una visión más perfecta de la organización de las clases a través de los gremios y de las corporaciones. El salario había variado, pero no había atendido el problema familiar. Había que dar una nueva dimensión al salario. El salario debía ser no solo una retribución justa para atenderse a la persona del trabajador, sino también a las exigencias de su núcleo familiar y a las variedades de modos de aplicar el salario familiar. Las relaciones de la legislación social habían cambiado. El Estado intervenía en la legislación social. Había abandonado el Estado liberal presidente de fines del siglo pasado y habíamos entrado en un Estado absorbente que invadía buena parte de la vida pública. Y la encíclica sale a establecer los límites del Estado y los deberes de la sociedad organizada, que debe también buscar su bien común. Y así el 40º acto fue transformando y adecuándose a las condiciones del tiempo y ofreciendo soluciones cristianas. La doctrina social de la Iglesia no queda sintetizada en esta dimensión, porque es una doctrina que crece a medida que la problemática del mundo plantea al hombre problemas nuevos. Desde la reflexión cristiana inmersa en los principios del Evangelio, deduce criterios y valores para hacer crecer la respuesta cristiana para la dignidad del hombre. Y por eso la dimensión va creciendo a tal grado que desde Juan 23, la dimensión de la doctrina social cristiana ya no se refiere solo al ámbito de las naciones en sí, como era dominantemente hasta esos momentos, sino que a partir de Juan 23, la doctrina cristiana entra a tener una dimensión internacional, porque las condiciones de los países están contrañidas por las condiciones de la cultura global, y las grandes corporaciones y los grandes poderes de la economía y de las finanzas han transformado las relaciones comerciales y estas han influido en las condiciones de cada país y crean nuevas condiciones. Y ahí aparece la doctrina social de la Iglesia dando la respuesta a los nuevos problemas, los grandes consorcios financieros y sus poderes,
sus deberes hacia los países subdesarrollados, los deberes de los grandes estados capitalistas que deben atender a la justicia mundial. Aparece el planteo de la doctrina social de la Iglesia sobre el comercio internacional, sobre la provisión de los bienes alimentarios del mundo y su transporte y su comercialización y los principios de la justicia internacional en el comercio, de la convivencia entre los países emergentes y los grandes, los deberes de los grandes hacia los chicos y de los grandes organismos. Y así aparece la doctrina social de la Iglesia hasta el actual pontificado, creciendo en esta dimensión internacional de la doctrina cristiana, que no se ha agotado y que sin duda seguirá teniendo respuestas para felicidad de los cristianos. Esta doctrina cristiana, como ustedes ven, tiene una dimensión que no podemos ser ajenos ni desconocerla, porque entonces no solamente aparecemos como ignorantes de nuestros deberes, sino que no podemos actuar en la sociedad, en el medio en que nos movemos, difundiéndola. Y si somos actores de ciertos sectores de poder, no podremos actuar sobre ella para modificarla. Este pensamiento de la Iglesia es deber eclesiástico, indudablemente, pero les cabe a ellos el deber de predicarla, de enseñarla, de difundirla en todos los ambientes y oportunidades que tengan. Pero, señores, el obrar sobre las realidades terrenas cae casi dominantemente entre los laicos. Este es un papel no del clero, es un papel del laicado. Los fieles cristianos deben ser la levadura de la nueva sociedad. Deben ser el germen de la gran revolución transformadora de la vida social de los hombres. Y ustedes pueden ver que el pensamiento de la Iglesia dominantemente, pero dominantemente después de Pío XII en adelante, es en el planteo de la dignidad del hombre. La visión antropológica del hombre hoy es el punto de partida de la Iglesia. Y eso hace que su pensamiento no solamente se adecúe a la realidad del hombre, sino que tenga su centro en la dignidad misma del hombre. Ya no es como el marxismo o el socialismo, una elaboración teórica, ideológica, que trae su fórmula de solución a la estructura social,